Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Aquí estamos una ocasión más, listos para comenzar en este programa acerca del nuevo vídeo de Noche de Hogar de Benji. Esta es la semana 46 y gracias doy a todos mis seguidores. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que ya fue tocado en Pesquisas Mormonas, en, en- en- en particular el vídeo de que en cuestión es el número 66, por lo menos en uno de ellos. Me refiero, porque Benji toca básicamente dos temas en sí, digamos, por largo tiempo. Uno es el de Edma Smith. Sobre Edma Smith, Pesquisa Mormona habló en los vídeos 3 y 256 y luego acerca de la comunidad de Cristo, que es el vídeo 66. ¿eh? Tipo, si alguno quiere verlo. O saber más acerca de ello, algo real y verdadero en lugar de las mentiras que dice Benji. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con el tema de hoy. Y vamos a ver el primer punto de Benji, que está casi al comenzar, porque ya sabéis, comienza, saluda, tal, y hace una oración como un buen miembro de la corporación, y luego ya empieza a hablar y empieza a decir cosas que no son coherentes. Bien, allá. Veamos el primer punto. Y el segundo, es decir, vamos a ver. Bien, sobre el primer punto del tema que voy a tratar. Entonces, es una grabación, menos mal que solo va a ser el sonido porque, vamos allá. ¿Estás preparado? De temas de la historia de la iglesia. Estamos citando las fuentes oficiales al abordar nuestra noche de hogar del día de hoy. Quiero resaltar el primer punto que vamos a aprender en nuestra noche de hogar. Ya vimos el bosquejo a grandes rasgos en español del movimiento santo de los últimos días. Luego vimos otro bosquejo mucho más amplio de cómo se fueron fundando nuevas iglesias a raíz de la primera visión del Padre y el Hijo con el profeta José Smith. Acá otros movimientos de los santos de los últimos días dentro de la biblioteca del Evangelio nos muestra, hermanos, que esta era también una práctica común entre las religiones protestantes de los Estados Unidos hacia 1800, después hacia 1850 en adelante. Hoy no suele ser así, aunque todavía el fenómeno se da, se siguen fundando y erigiendo religiones a las cuales respetamos, pero esto es lo primero que vamos a aprender. En fin, el día de hoy. era algo común. Bien, la verdad es que sí, pero digamos, no solamente era una práctica habitual en los tiempos de José Smith, es decir, los años 1000, estamos hablando de los años 1830, que cuando se formó la iglesia con 6 personas, que era lo que dictaminaba la ley allí en Estados Unidos, que la formación tiene que ser con 6 personas. Bueno, pues en la época también digamos, sí, del siglo primero, segundo, tercero, bueno, es decir, porque también en la época de los judíos era habitual encontrarse diversas ramas del judaísmo, pero seguían siendo, es decir, judíos. Me explico. Por ejemplo, es decir, yo tengo la idea de que
soy judío y quiero, que se cumpla fielmente la ley de Moisés, y ese es mi pensamiento y tengo mis seguidores. Hay otros que dicen no, es decir, la ley de Moisés tiene que ser tiene que haber una tolerancia, etcétera, etcétera. Y es otra rama, es decir, pero es otra rama de pensamiento. Pero, digamos, el rumbo es así. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. Entonces, en el judaísmo, hubo esas ramas y todavía sigue habiendo ramas de pensamientos dispares. Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Es decir, me refiero a los rabinos. Bueno, y con los cristianos de la primera época, hacia a partir del siglo III, ocurrió básicamente parecido. Había cristianos que pensaban de una manera y otros que pensaban de otra. Había quien pensaba que las mujeres no podían ser, es decir, hablar en público, y hay otros que decían que sí, que todos tenían derecho a hablar, porque no se debía hacer acepción de personas. Sí, es un ejemplo, es una forma de hablar. Pues en la época también digamos, de Pepillo Smith, es decir, es algo normal también que apareciera gente que pensaba de diferente forma. Lo único es que vamos a verlo, es decir, cuáles son las causas. Venga, vamos al siguiente punto. Perdonad, se me había olvidado deciros que esto está en alrededor del minuto 15 a 30 al 16:30, del vídeo de Benji de esta última semana. Y recordad, ya no se llama Central del Libro de Mormón, sino Central de las Escrituras. Bien, si a partir del minuto 23, Benji habla sobre Elma Haller Smith y por qué se quedó y murió en Nauvoo. Y él dice que se quedó por los niños, porque tenía que cuidar de su suegra. A la vez que también dice que porque estaba embarazada y no podía viajar en ese estado. Esto en teoría sería bastante razonable de ser verdad. Porque tenía que velar y cuidar de la sepultura de José, porque había quien quería profanar y sacar los cuerpos de Pepillo Smith y su hermano Jairo. Voy a leeros algo para que hace ver que esto no concuerda. Voy a leeros algo que va a ver para que veáis que esto no concuerda. Aquí. Bueno, lo primero, es verdad que cuando murió Pepillo Smith, Elma Smith estaba embarazada de su hijo David Hyron Smith, el cual nació el 17 de noviembre de 1844. Y si fuera verdad, tal como dice Benji, de que sí, estamos viendo que sí que es verdad que estaba embarazada, que tuvo el hijo en noviembre de 1844, pero no es cierto en el sentido de se marchó, no se fue, no siguió Elma Smith a Brigham Young y los pioneros hacia Utah, hacia Salt Lake City. Pues bueno, podríamos decir, no se marchó porque claro, los niños eran pequeños y tal. Bien, podía ser, pero en el sentido de decir que no se fue porque estaba embarazada, no es verdad, ya que los pioneros no se marcharon hasta el febrero de 1846, es decir, 16 meses después del nacimiento del último hijo de Pepillo Smith y Aina. Así que en ese aspecto no es cierto. Como veis, es decir, no se marchó porque no estaba porque por su estado de buena esperanza, es decir, por su embarazo. Se marchó digamos, por motivos personales, principalmente porque no se llevaba bien con Brigham Young y Elma tenía otras ideas, otro pensamiento y otra forma de ser. Así que no se marchó en ese aspecto, por el embarazo, no fue. Bueno, voy a ponerme las gafas porque tengo aquí apuntado en mi chuleta más asuntos. Bien,
aproximadamente en el minuto 28, Benji habla de las veces que Pepillo estuvo preso y una vez más intenta justificar los motivos. Bien, no creo que haga falta a vosotros que me seguís deciros los motivos de Pepillo Smith, el estafador y mentiroso y polígamo, vamos, y pederasta en cierta forma, porque se casó con jovencitas. Le gustaban mucho las mujeres. ¿Qué se va a hacer? A mí también me gustan las mujeres, pero no las voy persiguiendo y ni voy buscando casarme con todas las que puedo. Y menos quitarle las mujeres a otras personas. Sí, la poliatría, la poliatría ya sabéis que no se habla en la corporación. Hoy día sí hablan de la poligamia, pero la poliatría la tienen, no se habla, ¿no? Bien, Benji fue perseguido por sus engaños y sus mentiras, ¿eh? y, y básicamente eh, por, eh, por eso, por perseguir a las mujeres, porque quería quitarle las mujeres a los hombres, etcétera, etcétera, y tuvo muchos problemas por ello. Y por eso fue, es decir, y luego como decir, el Nabu Expositor, es decir, es decir, le denunció públicamente su práctica de poligamia y Benji y vamos, Pepillo Esmi no quería que se supiese, pues él como alcalde de Nabú mandó destruir el Nabú Expósito. Consecuencia, la primera enmienda, la libertad de expresión, a la cárcel. Y bueno, y luego en la cárcel, pues él básicamente disparó y hirió, creo que a 2 personas, y por eso las otras personas se defendieron y le mataron. Bueno, no voy a extenderme más aquí. Minuto 31. Ya se, ya se sabía, en Mamí sabía quién iba a suceder a Pepillo, versión Benji. Perdón. Benji intenta decirnos que como él más mía era la mujer de Pepillo Smith, ella conocía perfectamente quién iba a suceder a su marido. Cuando bien sabemos que, es decir, que según las escrituras es decir, de doctrina de su comienzo y demás, Pepillo Smith dijo que tras su muerte la iglesia iba a ser dirigida por el Quórum de los 12. Luego de ahí sacaron al profeta. Es interesante esto del profeta Brigham. Bueno, bien, voy a seguir. Y voy a seguir y cuando llegue al punto que interesa, pues sí, me pararé. Minuto 35. Pepillo, es lo que estaba hablando. Pepillo delegó toda autoridad al quórum de los 12. ¿Quién elige el profeta, el hombre o el Señor? Esa es la cuestión. ¿Quién elige el profeta, el hombre o el Señor? Dentro de la corporación hay una creencia que es la de que toda sucesión, todo llamamiento viene de arriba. Es algo divino. Yo opino que es algo adero. Es decir, yo me he encontrado en el barrio en el que estoy, que los llamamientos, es decir, sale un obispo o un presidente, me da igual, el que sea, o una presidenta, da igual. ¿A quién va a llamar? A gente que conoce, a sus amigos, a sus amistades primero. Hay gente luego que intenta despistar, como he conocido también así a gente. Hubo un presidente de Rama, sí, un presidente de Rama, porque no era Barra, que llamó como consejero al hombre que más tierra tenía, decía que eran enemigos, y lo llamó como su consejero. Lo justificó diciendo, así no pueden decir que yo me arropo con mis amistades. Hay que tener también es decir, al amigo de tenerle más cerca, pero a tu enemigo más cerca todavía. Y él sí, justificaba los llamamientos así, diciendo. Pero bueno, lo cierto es que los llamamientos son todos a dedo porque
Es decir, tú te piensas, ¿a quién llamaría? ¿Tus amigos o gente que te puede apoyar? Sí, gente que te puede ir en contra tuya no vas a elegir. Eso ya te lo digo yo. Bien, estaba diciendo, porque se me olvidaba, eh, y no quiero extenderme así demasiado, pero digamos, con esto de la formación de las, no sé si luego hablaremos algo más, sí, pero quiero deciros ahora, cuando hemos hablado de la formación en la época de los judíos y, los judíos, luego los judíos cristianos, porque antes de ser cristianos eran judíos cristianos. Perdona, he comido algo y me está picando. Eh, pues en la época de José Smith, ¿por qué se formaron las iglesias? Ellos van a decir porque la diversidad de pensamientos, mira, si hay un profeta, la gente sigue al profeta, sigue al profeta, bueno, en fin, me voy por los. Pero lo cierto es que Pepillo Smith hizo cosas increíbles. Es decir, porque estamos hablando de una época que a partir del año 1835, cosas así, que ya empezaron las cosas a torcerse a Pepillo Smith. Una de las cosas es intentar vender los derechos de autor del libro de Mormón. Mandó a 3 personas a Toronto a vender los derechos a Canadá, porque decía, he sentido la revelación de que hay que ir allí y vender los derechos y tal, y daba dinero. No se vendió los derechos de autor en Toronto, es decir, no se vendieron. Luego estaba el asunto este de un hombre que le dijo que había una casa que estaba escondido un tesoro. Fueron allí, no encontraron ni la casa, fíjate, se ocultó de repente esa casa de la fantasma. Bueno, el caso es que aprovecharon para predicar el evangelio allí, va, bien, nos cuentan, sí, justificar ahí, pero lo cierto es que fue a buscar ese tesoro, fue a buscar dinero, porque Pepillo Smith era un buscador de tesoros, pero bueno, no lo encontraron. Y luego viene la gran estafa, la gran mentira. Es decir, lo del banco son los últimos días. Es decir, lo que conocemos como el Banco Mormón o el Banco de José Smith. Pepillo Smith preparó unas cajas con dinero, pero el dinero estaba por encima. Por debajo no había tal dinero, pero sí te crees que había bastantes fondos, etcétera, etcétera. Además, se formó el banco sin los permisos legales. Bueno, la conclusión, el banco quebró con el dinero de los miembros. Entonces, muchos miembros dijeron, este hombre no es profeta ni es nada, sino que lo que hace es intentar engañarnos. Y ahí empezó digamos, a partir del año 1836, a los miembros a marcharse, porque dijeron, este profeta, es decir, hace un banco y se acabó. No lo dirigen. Pero entonces no había lo que el diezmo de hoy día, ni las ofrendas. Ojo, ya que recordad, y si leéis la Doctrina y Convenios, la sección 119, los versículos 1 y 4, o veis el vídeo al respecto, o otros vídeos parecidos, ahí está bien claro que Pepillo Smith no estableció el diezmo, es decir, el 10%, sino estableció el 1, o el 2 o el 3%, es decir, que se daba al bautizarte. Solamente al bautizarte. Y luego ya no tenías que dar más. Por eso no había ganancias de dinero como hay hoy, que tienes que dar todos los meses. Luego la recomendación para el templo era que aquel que no cumpliese fielmente con las cosas no tenía la recomendación y podía entrar al templo. Entonces ahí ya se estableció una norma para que los miembros tuvieran que cumplir fielmente si querían ir al templo. Bueno, pero eso fue con el templo de Nabu. Bueno, se estableció también la sociedad de socorro, etcétera, etcétera. Bueno, después todas esas historias. Bien, pero como vemos, es decir, los miembros, la gente se iba porque las revelaciones y las palabras del profeta
no eran como él decía. Y luego ya, cuando lo de la poligamia, ahí así que se marcharon muchos más miembros de la iglesia. Sigamos. Voy a ponerme las gafas una vez más y vamos a ver. Importante lo que dice Benji en el minuto 40:16. Brigham Young fue apartado por el mismo Padre Celestial como profeta. La iglesia que hoy tenemos hoy en día próspera y bien organizada fue gracias al presidente Brigham Young, por lo que era necesario que un líder llegase a ser un profeta. Después, hermanos y hermanas, lo hemos dicho en otras clases y vamos abrochando esta etapa de la historia para pasar a los grandes cuerpos de disidentes de la iglesia que todos nosotros conocemos. En otras noches de hogar yo he dicho, hermanos, cómo la voz del cielo baja y es consumido por la autoridad del sacerdocio, el presidente Brigham Young, en reunión con todos los demás apóstoles. Después el presidente Brigham Young es apartado por el mismo Padre Celestial como el profeta. Esto lo hemos visto en otras noches de hogar, pero usted puede consultar la historia de la iglesia, en los libros de santos, por supuesto, o la página oficial de la iglesia. A cuadros me quedé cuando escuché esto de Benji. Minuto, ya digo, 40:16. Brigham Young no fue apartado por ningún hombre, fue apartado por el propio Padre Celestial. ¿Qué hace? Si dijo, yo soy ahora el profeta, he sido apartado, he sido elegido. En la actualidad, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen con el pueblo de los 12 imponiéndole las manos. Pues en la época de Brigham Young, en teoría tenía que ser así, pero Benji no, dice que fue de una manera especial. Nah, yo digo yo que no. Y si se eligió Brigham Young por sí mismo, no era un profeta auténtico. Hay que estar apartado. Y él va a ser más especial que los demás. En fin. Sigamos, pues. Bueno, y luego tengo aquí apuntado lo que os he dicho antes, lo de Emma Smith, que está en lo de tipo que ya os he dicho que Benji se centra principalmente en dos puntos. Uno es en Emma Smith, Emma Hall Smith, y luego también sobre la comunidad de Cristo, que es en la foto que veis que tiene la portada de la Noche de Hogar, de central de las escrituras, que ya no central del libro de Mormón, central de las escrituras, se van a elegir bien los nombres, porque antes solo, como era del libro de Mormón, pero tenían que citar otras las escrituras, que decir los libros canónicos, así que ahora central de las escrituras. Bueno, pues decir, ya digo, en su foto de portada, su miniatura, es decir, la imagen que se ve es la imagen de la comunidad de Cristo, el templo de la comunidad de Cristo. Sobre Emma Hall Smith, voy a leeros algo, voy a compartir la pantalla para que veamos un poco, porque yo nunca he hablado sobre ella abiertamente. Sí, he hablado pues, de Pepillo Smith y de otros temas, pero sobre la primera esposa de Pepillo Smith nunca he hablado. No, y en cierta forma es que tampoco es que me interese mucho. Pero lo cierto es que si veis, como os he dicho en los vídeos de Pesquisas Mormonas, el 3 y el 256, veréis que es una persona que durante mucho tiempo en la corporación fue declarada como traidora y persona como no grata. Bien, pues voy a compartir pantalla para que veamos un poco sobre ello. Dice, este es un artículo que fue escrito el 23 de abril de 2013 por Hannah Ries. Lo podéis escuchar. Decir, y esto, pues, está sacado de una de Pesquisas Mormonas, la dirección que lo veis aquí arriba. Bien, dice, este fin de semana en el retiro de peregrinos del Medio Oeste en Nauvoo, Illinois, tuve la oportunidad de escuchar una charla fascinante de Linda Key Niever, cobiógrafa de, perdón,
cobiógrafa de Emma Smith, primera esposa del profeta fundador Santos Últimos Días, José Smith, hijo. En 1984, Linda escribió con Valen Tippers Avery en Monmouth Enigma, Emma Hall Smith, que es el libro este que veis aquí, que se ha mantenido durante casi 3 décadas como la biografía definitiva de Emma. Hasta ese momento, Emma había sido eliminada en gran medida de la historia oficial Santos Últimos Días, cuando las dos autoras comenzaron a reconstruir la vida de Emma, solo había una pequeña carpeta Manila sobre ella en todos los archivos Santos Últimos Días. Uno de los materiales que contenía era un panfleto que decía que Emma podía ser perdonada por sus pecados porque había perdido la cabeza. Uno de los otros artículos era una fotografía de un miembro de la familia que estaba mal etiquetado como Emma. Entonces, ¿qué materiales que existían eran injustos o inexactos? Emma había sido desaparecida porque todos usamos la historia para satisfacer nuestros propósitos y Emma simplemente no se adaptó a los propósitos de la Iglesia Santos Últimos Días en los años posteriores a la muerte de su esposo. No era solo que ella fuera la madre de un niño a quien muchos santos sintieron que era el legítimo heredero profético de Smith en lugar de Brigham Young, y se refiere a José Smith III. No fue solo que ella se enfrentó tan severamente con Young, que una vez afirmó que nunca hubo más infierno envuelto en ningún ser humano que el que hay en ella. Y en eso vemos que no es como Benji nos lo pone, que parece que Emma Smith apreciaba a Brigham Young. No, aquí, es decir, en la biografía esta de estas mujeres, es decir, lo dije bien claro. Sí, y que ella afirmaba, nunca hubo más infierno envuelto en ningún ser humano que el que hay en ella. Bueno, perdón. Es decir, que Brigham Young dijo de ella, nunca hubo más infierno envuelto en ningún ser humano que el que hay en ella. Es decir, y esto lo decía Brigham Young de Emma Smith. Y no fue solo que más tarde ayudó a su hija a fundar una iglesia rival, la que hoy se conoce como la Comunidad de Cristo, reuniendo el apoyo de muchos mormones que se habían quedado en el Medio Oeste. Era que odiaba la poligamia y se negaba rotundamente a probar su presencia entre el pueblo mormón. Es más, ella siempre dijo a su hijo, y cuando le preguntaban, que su marido, es decir, Pepillo Smith, nunca ejerció la poligamia. Nunca. Y porque su hija, de verdad, mamá, papá era polígamo, aprobaba la poligamia. No, hijo, no, para nada. La desaparición de Emma de la historia Soul fue tan total que Linda dice que cuando ella y Valen escribieron un artículo sobre ella para Ensign en 1979, fue el primer escrito sobre ella que apareció en una publicación oficial de la Iglesia en 113 años. Hasta entonces no, porque ya digo, se consideraba que Emma era una traidora, era una inicua, no había seguido, no había hecho lo correcto y encima hablaba, en fin. En un artículo hermoso, pero no es completamente honesto, la poligamia no se menciona ni una sola vez en ninguna parte. Es probable que esa sea la razón por la que su contenido fue aceptable para Ensign, casi un siglo después de que la Iglesia comenzara a distanciarse de la poligamia. Es decir, como el artículo este de Ensign en 1979 no decía nada malo, se lo permitieron publicar. La biografía que Linda y Valen publicaron con Doubleday varios años después no fue tan cauteloso, detallando muchas alianzas polígamas de José, sus repetidas mentiras a Emma sobre sus matrimonios y los conflictos de ella con sus esposas plurales, incluida una muy debatida pelea de gatas con Elisa Snow. Es decir, Nieves es Snow traducido al inglés. Elisa R. Snow. Es una biografía destacada y galardonada que fue el producto de incontables horas de investigación primaria. La biografía fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo sus 2 primeras ediciones. Sin embargo, en el momento de la tercera impresión, el obispo de Val recibió una llamada de un alto cargo, es decir, de un apóstol, en Salt Lake, que dijo que 2 niñas habían escrito un libro sobre Emma Smith y que no debían ser invitadas a hablar sobre el tema en la Santa Cena, en las reuniones sacramentales. Reuniones, cuando se les presionó, el obispo de Linda admitió que había sido una llamada similar.
había recibido una llamada similar. Los autores estaban alarmados cuando Linda fue consolada por su presidente Stacca, quien le dijo: «Eres mi feligrés y te ayudaré a superar esto sin importar cuánto tiempo tome». Resultó que dichas llamadas se habían enviado a obispos y presidentes de Stacca en varios estados. En 3 semanas la prensa se enteró del silenciamiento eclesiástico de las autoras y comenzó a informar al respecto, triplicando así las ventas del libro. Linda solicitó y se le concedió una reunión con algunas autoridades generales, incluido, y aquí es algo importante escuchar, incluido David Oates, el actual primer consejero de la presidencia de la Iglesia Sud, para discutir la prohibición y descubrir qué aspectos del libro se habían encontrado objetables, es decir, que no fueran verdad. Cuando se le preguntó si había leído la biografía del elder Oates, dijo que había visto varios extractos de la misma y descubrió que los puntos de vista de las autoras sobre José Smith eran no tradicionales. No tradicional, lo cual es otra forma de decir que una determinada visión de la historia no se adapta a las necesidades institucionales del momento. Este es Edmund Smith, la foto. Edmund Hall Smith, 1804-1879. En las últimas 3 décadas se ha publicado más sobre Edmund Smith en los canales oficiales de la Iglesia, incluido el nuevo manual Hijas en mi Reino, que la menciona muy positivamente como fundadora de la Sociedad de Socorro, y el manual de Doctrina del Evangelio para la Historia de la Iglesia, lo que la pone como ejemplo, algo en tono de reproche, de cómo sostener al cónyuge. Es una mejora que ella ha discutido en absoluto, pero la forma en que la historia de Emma está cuidadosamente esculpida revela tanto sobre las expectativas de género y las normas religiosas en nuestra propia era como cuando Brigham Young la declaró mormona no grata. Eso que no quiero que lo tengas en cuenta. Que Brigham Young la declaró mormona no grata. Por ejemplo, en los materiales de apoyo del manual de José Smith, la poligamia tampoco se menciona en ninguna parte. Si ese fuera el único documento que la gente usó para aprender sobre José Smith y su vida, naturalmente asumiría que él estuvo casado una vez con Emma y no aproximadamente otras 13 docenas de mujeres. Es más, recordad, es decir, con Edmund Smith no fue la primera esposa con la que se selló. Edmund Smith, la esposa número 23 de sellamiento, Primera esposa física, primera mujer de Pepe y Smith, pero en sellamiento no se fuera con la primera que se selló, sino se selló antes con otras, 22. La forma en que los materiales actuales tratan el conflicto con Brigham Young es ignorarlo por completo. Según la narración oficial, Emma se quedó en Nauvoo en lugar de unirse a la mayoría de los santos porque era viuda que cuidaba de 5 niños pequeños y la madre anciana de José, no porque creyera que, como se expresó en ese momento, los 12 la habían engañado. Aunque nunca perdió su fe en la religión mormona y en la naturaleza sagrada del libro de Mormón, no tenía testimonio de Brigham Young y otros líderes santos de los últimos días polígamos. Lo que es especialmente interesante para mí sobre el desarrollo de la historiografía de Emma Smith es que ella misma habría estado feliz con la desaparición de la poligamia y las otras esposas de José, de la línea oficial del partido mormonista. Esto era exactamente lo que había tratado de instituir como agente teológico por derecho propio, tanto que cuando se fundó la Iglesia organizada, es decir, lo que es la Comunidad de Cristo hoy día, en la década de 1860, cuando José Smith, hijo tercero, ella era mayor y él no quería, pero bueno, sintió que debía hacerlo y bueno, pues fue el profeta de esa iglesia. Declaró que José nunca se había casado con nadie más que con ella misma, lo cual es cierto. Físicamente solo se casó con ella. Esma lo sabía mejor, pero también sabía que una historia polígama no satisfacería sus necesidades. Es un notable giro de ironía, su versión de la historia es también cada vez más la de la Iglesia Sud. Sí, y esto voy a dejar de compartir pantalla. Y eso es cierto, pero a lo que vamos es que Brigham Young no la quería, es decir, es más, tuvo problemas con ella, si veis los vídeos, es decir, fue acusada incluso de envenenamiento, etcétera, etcétera, pero vamos, a ninguna mujer le gustaría ir al granero y se encuentra a su marido con la jovencita
sí, jovencita, porque la tenía ahí como era la que cuidaba el hogar, y se encuentra a su marido con ella solas en una actitud poco adecuada. Vamos, mi mujer sí, sí, me castra automáticamente, ahí luego me echa de casa. Pero vamos, chacha, chaca con las ganas. Sí, pues bastante paciencia tuvo Emma, que pilló a su marido en algo ilícito y tuvo que tragárselo, de cierta forma. Pero bueno, ella siempre dijo que ella era su única esposa y ya está. Aunque luego ya en la sección 132 se habla, que si no aceptas a la poligamia, bueno, pero eso es otro cantar. Y bueno, pues esto es todo lo que tengo que hablar sobre, o lo que quiero hablar acerca de Edmund Hall Smith. Yo os recomiendo, ya digo, de nuevo que veáis los vídeos de Pesquisas Mormonas 3 y 256. Yo no tengo, es decir, aunque hablo un poco acerca de todo esto cuando hablo acerca de la poligamia, es decir, en uno de mis vídeos. Bueno, pero venga, continuemos con el siguiente punto. Bien. Y luego en el minuto 43, Benji recomienda a una persona y voy a compartiros la pantalla para que veamos la pregunta de esta persona, que hace un comentario algo contrario a lo que dice la Iglesia. Voy a compartir la pantalla para que veáis para que veáis. Esta persona se llama Martin Barrera y le dice, lo tenéis aquí en el círculo rojo. Dice, no es verdad. Entiendo que los miembros dirán que su iglesia es la correcta, pero cuando murió Smith no dejó en claro su sucesión. De hecho, muchos apóstoles apostataron y formaron su iglesia. Bueno, Martín Barrera luego ya contiene más comentarios. Sé que defenderán su movimiento, pero todas las divisiones del movimiento sur afirmarán tener la verdad. No se queden con la visión, deben revisar todas las versiones de la historia. Y bueno, como ya os digo, esta imagen que es del templo de la Comunidad de Cristo es lo que ustedes como conocen la iglesia reorganizada. Eso es cierto, ¿eh? Es decir, ya digo que si voy a dejar de compartir pantalla. Me queda bien claro que en su día la Comunidad de Cristo se llamó la Iglesia Reorganizada, y era decir, la Iglesia de Comunidad de Cristo, su fundador, básicamente, es decir, fue el hijo de José Smith, es decir, José Smith III. Es decir, bueno, pues la respuesta de Benji, eso es increíble. Es la típica de un miembro de la corporación. Le recomienda que vea otras noches de hogar suyas para que comprenda la verdad, y ahí encontrará las respuestas, o lea el tomo 2 del libro Santos. Es decir, si vosotros dudáis de la veracidad de Harry Potter o El Señor de los Anillos, lo que tenéis que hacer es leer de nuevo todos los libros de Harry Potter o la trilogía del Señor de los Anillos para ver que es verdad. No busquéis evidencias o en otro lado, no. ¿Qué dices? Que no tengo razón en lo que estoy diciendo. Ve mis vídeos de Noche de Hogar. Ahí está todas las respuestas y la verdad. O léete el tomo Santos, que es de la Iglesia, y allí verás la respuesta a la verdad. Yo lo miento. En mis vídeos está, y en los libros de la Iglesia. No busques la verdad fuera. No la busques. Búscala aquí, que no mentimos nosotros. Benji, vaya jeta, vaya cara que tienes, colega. Para buscar la verdad, mirarla en mis cosas. No la busques fuera.
eso es hacer trampa. Yo os digo, no me creáis a mí, no me creéis a mí. Buscar fuera. Si lo que yo estoy diciendo es mentira, se sabe rápidamente. Podéis mirar dentro de la corporación, pero también buscar fuera de la corporación. Si lo que yo digo es mentira. Y la verdad es que no. La Iglesia oculta muchas verdades o la embellecen. Por ejemplo, en el manual de los presidentes de la Iglesia, Brigham Young, él habla como que de una esposa. Tuvo muchas esposas. Yo leí un libro creo que era de Irving Wallace, que era la esposa número 27, una de las que se marchó. Y luego otra se divorció de Brigham Young. Pero sí, tal como lo digo, se divorció de Brigham Young. Y Brigham Young la tuvo que dejar ahí, aunque no quisiera. Pero bueno, sigamos, porque no quiero extenderme mucho, porque el tema es un poco amplio. A partir del minuto 44-20, Benji ya se centra en hablar principalmente de la iglesia denominada Comunidad de Cristo. Y luego tengo aquí apuntado, o sea, lo que os decía. En el vídeo de Pesquisa Mormona número 66, y voy a compartir pantalla y lo para que lo veáis. Es decir, aquí. Aquí está. No lo voy a poner pero para que lo veáis. Mormonismo en la Comunidad de Cristo. Dura 1 hora y casi 7 minutos. Está muy bien. Es decir, todo eso es como dice aquí, la traducción, la presentación de John Hammond, que es miembro y habla acerca de la Comunidad de Cristo en una conferencia que dio en Canadá. Solo es sonido, no hay imágenes, solo es sonido. Voy a dejar de compartir pantalla y para que sí. Ahí está muy bien el vídeo, porque habla bastante de la Comunidad de Cristo y de lo que hacen. Yo particularmente me gustó lo que ellos hacen, y porque una de las cosas es que allí no se puede excomulgar a nadie, no se excomulga a nadie, porque hay libre albedrío. Es decir, yo puedo decir, no, es que José Smith con esto no dijo nada de la poliandria y no pasa nada, no me echan. Unos están a favor, otros en contra, etcétera, etcétera. Hay libre pensamiento y libre albedrío completo. Esa es una de las cosas favorables. Es decir, yo recomiendo que veáis el vídeo para que lleguéis a una conclusión de lo que es esa iglesia. Ya digo, la imagen es del templo de la Comunidad de Cristo. Bueno, minuto 54. Benji habla sobre el matrimonio plural y afirma y dice que hoy en día la corporación ya no practica la poligamia. Bien, la verdad es que es cierto. La verdad es que es cierto. La verdad es que sí, es verdad que es cierto de esto de que ya no se practica la poligamia. Pero no se practica la poligamia, digamos, en el sentido físico. Es decir, un hombre se puede casar solamente con una mujer. Pero, y aquí es donde vamos, hay lo que llamo el matrimonio celestial. El matrimonio celestial es el matrimonio que se realiza en el templo. Entonces, en el aspecto celestial, la poligamia todavía existe. Y hasta cierto punto, si no me lo permitís, la poliandria también. Y me voy a explicar con esto de la poliandria que todavía existe, porque a lo mejor alguno me dice, no, puede existir la poligamia en el celestial. Tipo que en el templo un hombre se puede sellar, ellos llaman sellar, a varias mujeres. Yo os digo, bien, mi abuela, que murió hace un gollón de tiempo, más de 116 años, por tanto, perdón,
se casó con dos hombres. ¿Con cuál le sellamos? Se le sella con los dos. Poliandria. Una mujer sellada en el templo a dos hombres. Eso es poliandria. Poliandria es que una mujer esté casada con más de un hombre. Casada en el templo se llama sellamiento, por tanto, poliandria. Un hombre se sella con varias mujeres, poligamia. Celestial, matrimonio celestial. Pero es poliandria. Así que sí que existe en cierta forma, entre comillas, la poligamia encubierta con sellamientos en el templo. Y bueno, luego ocurre algo que te saltan las lágrimas. Ya verlo de verdad. Para que veáis. Lágrimas de Benji después de 1 hora y 15 minutos. Sí, Benji, sí. Quizás algún día tus lágrimas sean sinceras al describir. Sí, tal vez. Tal vez. Tal vez cuando tu cuerpo sea entregado en la tierra o sea entregado a la tierra, descubras que no hay en ese mundo de los espíritus que te enseña la corporación. Sí, Benji, quizás alguna vez. Ay, se me escapan las lágrimas, Benji, de verdad. Ay, Benji. Benji, quizás. Voy a parar un momento, Benji. Voy a chequear. ¿Qué más te ha pasado? Sí, Benji. Quizás, como tú dices, quizás algún día descubras que lo que dices es mentira, que dices falacia tras falacia. Ay, Benji. No. Quizás algún día, cuando llegue el momento, y esperemos que sea antes de que entregues tu cuerpo a la tierra, descubras que no hay mundo de los espíritus, que no hay nadie esperándote ahí, detrás de ese supuesto velo del que hablan las escrituras. Es decir, doctrinas y convenios, me refiero. No, Benji, no. Quizás, perhaps, en inglés. Las lágrimas se te notan muy naturales, igual que a mí, ¿sabes? Hay gente que ha creído a lo mejor que yo estaba llorando de verdad. No, para nada. Pero Benji, yo también sé hacerlo, Benji. ¿Te parece de una persona poco amable, vamos, no amable, perdón, poco honrada y razonable, usar las lágrimas, ese sentir, hacer que la gente empatice con tus lágrimas, con tu sentir, un sentir que no es verdadero? Te pagan por hacer esos vídeos y tú no sientes lo que hablas. Sí, que te gustaría que todo el mundo fuera miembro de la corporación. No, amigo, la gente no se va a unir porque tú llores, pero sí, pero va a empatizar contigo. Ay, mira cómo llora Benji, por favor. Ay, de verdad, yo también quiero lo mismo, Benji. Pues amigos, empatizar conmigo, sentir lo que yo siento, rabia, frustración, desánimo acerca de la corporación. Hoy me escribían bueno, hoy leí, perdón, en uno de los comentarios, alguien que decía que muchos miembros durante la pandemia por problemas económicos ha podido dejar de pagar el diezmo. Y la corporación lo que hace, o los líderes, más bien los líderes, es niegan la recomendación. Cuando hay justificación al respecto,
en una diaona del año 2012 se habla acerca de esto, del diezmo, y que hay gente que no tiene para comer, pero que se le exige pedir el diezmo. Y la corporación dice, no, nosotros no somos así, no somos tan depravados que exigimos, simplemente si el miembro no puede pagar, no paga. Ahora, si no paga, no tiene recomendación para el templo. Bien, para aquellos que no sepan, yo que he sido secretario durante muchos tiempos, os puedo decir que hay una en las preguntas, es decir, el obispo o el presidente de la Gama tiene la opción de decir si un miembro está exento y si le puede declarar exento a ese miembro a pagar el diezmo. No trabajas, estás exento. Ahora, no me digas que si yo gano, es decir, para pasar el mes necesito 1.000 euros y gano 400, de esos 400 que apenas me da para vivir, tengo que coger y pagar 40 euros como diezmo. ¿De dónde? Una vez yo le dije, porque yo he pasado malos momentos, sigo pasándoles, porque si no, no estaría pidiendo donativos. Es decir, una vez yo le dije al obispo, y digo, mira, yo gano esto, eso lo presenté, yo le presenté todo es decir, le presenté el presupuesto, cuánto ganaba, con todo, es decir, con pruebas fieles. Y digo, yo no puedo pagar el diezmo porque el banco automáticamente me saca el dinero de la cuenta. ¿Sabes lo que me dijo el obispo? Os lo voy a decir. Me dijo, hermano, yo conozco 20 maneras para engañar al banco, para impedir que te saquen ese dinero, para que puedas pagar el diezmo. ¿Un obispo me está diciendo que engañe al banco para que pague el diezmo? ¿Pero qué obispo es este? Que me manda a engañar, mentir, estafar. ¿Pero no te das cuenta que si yo impido que el banco me saque el dinero, luego me va a reclamar ese dinero? Ah, calla, espera, que como pague el diezmo, el dinero se va a multiplicar como los peces y los panes. O sea, tú pagas el diezmo y ya verás cómo aparece el dinero por arte de magia. Pero paga el diezmo primero. Dinero. ¿La comparación es económica o es por fe? Bien, en vosotros os lo dejo. Y con esto doy ya por finalizado el tema de hoy. Gracias por haber estado ahí y gracias por haber prestado a ver el vídeo una semana más o verme o a los nuevos, pues les doy la bienvenida a Controversias Mormonas. Yo soy Emanol, el profeta desconocido, y espero verles la próxima semana. Hasta entonces, gracias por estar ahí.